concepto distinto. Bueno, le he titulado La masculinidad de las biomujeres, marimachos, chicazos, camioneras y otras disidentes. Aparte de que me apetecía mucho personalmente, porque supongo que cada cual encarnamos realidades y momentos determinados, me da la sensación de que era el momento también de traer este tipo de temas al centro del debate, ¿no? A la sala grande. Creo que ha habido durante todas las jornadas muchos momentos en los que se han escuchado cosas similares, parecidas, si no la misma, incluso mejor de lo que yo voy a contar hoy aquí, y bueno, pues me parece que era el momento, ¿no? Hablar de la masculinidad de las biomujeres en sus diferentes formas me parece que no es una cuestión nueva. Lo siento, no es nuevo. No sé, leyendo revistas de los 80 se hablaba de la pluma azul, de la pluma rosa, se hablaba de ese tipo de cuestiones hace mucho tiempo, y muchas teóricas y muchos teóricos están trabajando en este ámbito, pero creo que en el centro del debate de donde estamos y quiénes somos era el momento de hacerlo. Creo que es un tema recurrente, creo que es un tema que a veces ha salido en términos de corrección política, si representamos adecuadamente el feminismo según qué personas, si representamos adecuadamente la masculinidad, si todo este tipo de cuestionamientos, si somos la persona adecuada o no, ¿no? Yo soy consciente que la petición que se me hizo en un momento dado fue hablar de perspectivas feministas del lesbianismo, y no es exactamente eso de lo que yo tengo ganas de hablar, ¿no? Creo que hay personas que encarnamos combinaciones especialmente letales, las trans que deciden no operarse, los cuerpos que encarnan la masculinidad y combinan el deseo con las mujeres, y todos esos espacios un poco incómodos, creo que son muy valiosos, creo que son muy interesantes, y creo que nos ponemos en la primera línea, ¿no? Es la exponencia de la hipervisibilidad, ¿no? Y que encarnamos en una primera persona muchos de estos debates que para mucha gente son teóricos, son de papel, y que para muchas personas pasan por la piel. No quiero hablar de feminidad, no quiero hablar específicamente del rollo fem, y no es una cuestión de que no me parezca estupendo que no me ponga y que todo lo que queráis, sino que elijo hablar de otro espacio de masculinidad no como un ataque, no como algo negativo, sino como una opción. Lo digo porque siempre que hablamos de masculinidad terminamos hablando de las fems, de las alianzas. Es maravilloso, pero hoy no, por favor. He venido a hablar de cómo se encarna la masculinidad en los cuerpos de biomujeres. Estoy hablando del debate que, como digo, ha surgido en muchos espacios, y creo que encaja además especialmente bien con todo lo que se ha hablado hoy alrededor de cómo esos feminismos son cuerpos en los que se inscriben lecturas, ¿no? Y de alguna manera lo que estoy planteando es cómo hacer que los cuerpos sean vivibles, ¿no? Cómo hacer que podamos reconocernos en cuerpos vivibles, cómo generar espacios con condiciones de materialidades para el ser, cómo ponernos en un lugar posible para estar y compartir alianzas con otros, y estoy hablando de otros y de otras que a veces tienen que ver con el feminismo, con lo trans, con otros movimientos sociales, ¿no? De ese cuerpo político al que hacéis alusión, ¿no? De ese género encarnado, ¿no? Voy a hacer un poco de exceso de fotos, y lo siento por la gente que veis menos, pero me ayuda un poco, ¿no? Cuando hablo de biomujeres y masculinidad que se inscriben en estos cuerpos, me puedo referir a muchos espacios identitarios un tanto distintos, y que cada cual los nombra desde donde está en su momento. Y si en un momento dado hemos hablado, por ejemplo, de la pluma azul y la pluma rosa, que por ejemplo esto es una manera de la que no hablamos ahora podemos hablar de los chicazos, o podemos hablar de las marimachos, o podemos de las butch, o de las camioneras, los trans masculinos, de los boys, de los drag kings, y lo que queráis. Cada cual tiene un espacio y una realidad que le lleva a nombrar desde un sitio distinto. Y para mí la pregunta es, ¿por qué tienes que saber lo que estás viendo? Es decir, ¿por qué ese ojo que tú, desde la posición de sujeto ajeno, te está mirando y te está juzgando en un ejercicio necesario de posición identitaria, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿No? Esto que te pregunta la gente que tiene menos corte y que en realidad piensa todo el mundo, ¿tú qué eres? ¿No? Yo lo prefiero, cuando se acerca alguien que le da menos corte y te lo dice, por lo menos te da el espacio de hablar, ¿no? Y yo me pregunto por esa necesidad que tenemos de nombrar y reconocer dentro de los márgenes de lo conocido, esa realidad ajena, esa inscripción de la masculinidad en un cuerpo determinado que es el que tienes, no tenemos otro de momento, sobre el que puedes hacer alteraciones, y sobre todo sobre el que puedes hacer muchas narrativas, ¿no? Y yo os devuelvo la pregunta, ¿por qué tenemos esa necesidad de saber
qué es lo que estás viendo y sobre todo de juzgar y saber tú antes que nadie qué es quien está delante de ti, ¿no? Esa necesidad de posicionar, ¿no? Por otra parte, creo que muchas veces se nos ve como personas impostoras, y yo diría impostoras de muchísimas cosas, algunas de ellas de clase social, impostoras de edad, hablando de masculinidad, masculinidad como una interpretación de clase social, masculinidad como una determinada edad, masculinidad como una posición determinada de género, una posición determinada de la sexualidad, una posición muchas veces determinada de competencia, y estoy hablando de competencia a nivel profesional, a nivel de tu entorno, cómo somos de alguna manera impostores de la norma, ¿no? Somos eternos jovencitos. Yo a veces de broma digo, la pluma nos conserva súper bien, parece que siempre tenemos una edad para que te pidan el carné, y ya hace rato que dices, caramba, ¿no? Para el cutis y tal, bien, pero para la vida y para reconocerte un poco peor, ¿no? Ese lugar de jovencito, de chaval, de muchachito, ¿no? Que para algunas personas esa necesidad de salirse del espacio de jovencito y convertirse en una persona adulta a veces está filtrada por la testosterona, esa necesidad de envejecer, y envejecer en el sentido de sentir el paso del tiempo acorde con quien tú eres, ¿no? Para algunas personas ese espacio de eterna juventud es el espacio boy, es el espacio de juego, el espacio un tanto más sexual, de romper con algunas normas que se perciben como lastre, ¿no? de la no monogamia, la actitud constante de flirteo, en fin. Que yo me pregunto si este eterno jovencito es menos amenazante en la medida que no se te toma en serio, no eres una persona adulta de verdad, tu actitud parece más una especie de como actitud de fin de semana eterno, ¿no? Y yo me pregunto cuánto de sostenible es este espacio del eterno jovencito. No sabía muy bien cómo hacer esta pregunta. ¿Estamos confinados a ser percibidos eternamente como clase obrera? Me refiero a esa conexión necesaria entre masculinidad y de alguna manera no poder estar en un espacio respetable, ¿no? Y que eso tiene una correspondencia con la clase social, ¿no? Camioneras, chicazos, tiarronas como un espacio peyorativo, ¿no? De alguna manera esa sospecha, ¿no? De alguna manera como también se percibe como el uso del espacio, el tiempo, las adicciones ligadas a esa extracción social, ¿no? Yo me pregunto siempre por esto de la sospecha, ¿no? Cómo la masculinidad se percibe como no vas a ser nunca competente en tus espacios de relación, no tanto como otras personas, te percibe como una persona muchas veces disfuncional, ¿no? Alguien que no está al mismo nivel que otras personas, ¿no? De alguna manera tienes un interrogante encima de la cabeza. Luego hay una cuestión que a mí me interesa mucho, ¿no? Que Halberstam cuenta, que es esta idea de la eterna disponibilidad, ¿no? El espacio y tiempo fluye como no conformas las normas habituales, pues tu distribución del espacio y del tiempo es otra. Es decir, como los domingos es probable que tú no vayas a comer con tus padres a casa, como es probable que tú no tengas una configuración de tu unidad de convivencia, tu pareja, lo que le quieras llamar, habitual, parecida a la del resto, pues es que tus horas del día se distribuyen de otra manera, con lo cual, pues curiosamente tienes una disponibilidad para trabajar y por otras cosas distintas, organizas los tiempos y los modos de otra manera, que no es curiosamente, cuando quieres ir a escarbar se parece a mucha gente que tiene vivencias parecidas a la tuya y empiezas a salir de esa burbuja del yo, ¿no? Esa sensación de no pertenencia, esa sensación a veces de extrañeza impuesta, ¿no? Que está vinculada a la masculinidad. Y yo me pregunto, ¿no? Por todas las personas que habéis tenido una experiencia de travestismo ocasional con esto de los talleres King, que yo creo que aquí sois bastantes, pues ¿qué nos dicen estas experiencias, ¿no? del travestismo cotidiano o ocasional, ¿no? Por ejemplo en Drag King, ¿no? ¿Cuántas de nuestros ademanes cotidianos, cuántas de nuestras actitudes no tienen que ver con imposturas de